Compatriotas, en la columna editorial de esta semana vamos a hablar sobre el tema ni sectarios ni excluyentes, unidos por el resurgimiento de la patria. Decía Napoleón que un ejemplo lo aclara todo. Simplemente lo que quiero destacar es que no estoy haciendo comparaciones que serían absurdas y sin duda desproporcionadas, sino tratando a través de un ejemplo del pasado que se entiendan algunas decisiones del presente, ¿no es así? Sobre todo por venir de enseñanzas a quien yo en lo personal considero, como mi referente histórico, como mi maestro de alguna forma, que fue el teniente general Juan Domingo Perón. Al producirse el 4 de junio de 1943 el levantamiento, la revolución que terminó con una década infame, evidentemente el poder que sostuvo esa revolución o que motorizó esa revolución fue el Grupo de Oficiales Unidos, el famoso GO. Sin duda, integrado sobre todo en sus primeros 18 escalones, por toda una cantidad de militares patriotas, por supuesto también en conexión con sectores civiles. El entonces coronel Perón venía de haber sido designado por el gobierno, de haber estado unos años en Europa, viendo la experiencia de los movimientos sociales en Europa, en España, en Italia, en Alemania. Él venía con sus ideas realmente, de alguna forma, yo diría, bastante revolucionarias para la época, donde no estaba en contradicción lo nacional con la justicia social, los derechos del trabajo, los derechos de la producción. Pero evidentemente él, o todo ese sector patriótico que conformaba el GO, tenía esa idea del patriotismo. Por un lado, el patriotismo que es la bandera, que es la tierra, que es la tradición, que son los valores, como hay hoy algunos sectores del nacionalismo, ¿verdad? Pero que de alguna forma no tienen arraigo popular. Es más, que hasta a veces tienen una profunda repulsión hacia lo popular, ¿verdad? Que incluso un sector del nacionalismo que después, cuando llegó el momento de decidir, me refiero históricamente, se terminó yendo con el llamado sector de los gorilas, con esos que terminaron marchando en su tiempo, con Spielbraden, cantando la Marsellesa, ¿verdad? Y había desde conservadores a comunistas. Con esto quiero decir que cuando se produce el acceso al poder de esa revolución del 4 de junio, el entonces coronel Perón, para sorpresa de sus propios camaradas, miró y dijo: ¿vieron ese departamento de trabajo que nadie quiere, etcétera, etcétera? Bueno, me voy a hacer cargo. Después lo transformó en secretaría. Y muchos, dentro de esas competencias naturales que se da entre los seres humanos, empezaron a decir: bueno, por lo menos nos sacamos a este de encima, mirá la estupidez que agarró, de qué le va a servir la Secretaría de Trabajo. Y veníamos de un país profundamente injusto, un país sin leyes sociales, un país donde una vaca valía más para el patrón que un peón de campo, un país que no tenía nada, no tenía aguinaldo, no tenía vacaciones, no tenía nada de lo que hoy puede sostenerse como cuestiones normales. Y el entonces coronel Perón empezó a recibir a los distintos representantes sindicales, y no venían, ¿qué venían? Siendo peronistas, venían siendo nacionalistas, venían siendo radicales, venían siendo anarquistas, venían siendo comunistas, venían con conceptos de la lucha de clases, venían con la profunda desconfianza, es decir, ¿qué nos va a decir este milico? ¿Y por qué le creyeron a Perón? Porque Perón cumplía. Porque Perón hablaba de una reivindicación y esa reivindicación se hacía, porque Perón se preocupaba, porque, después de romper el hielo inicial, les empezaba a hablar de un lenguaje que no habían escuchado muchos de ellos, el lenguaje de la patria, el lenguaje de la nación,
¿verdad? Y se empezó a crear, no que Perón se hizo ni anarquista, ni comunista, ni radical. Empezó a surgir el peronismo, empezó a surgir la peronización, la nacionalización de esos sectores, incluso hasta algunos anarquistas, que terminaron hasta peleados con sus propios sectores. Y paralelamente, ¿qué pasó? Así como un sector del GO, consustanciado con el pensamiento de Perón, yo diría un sector mayoritario, que entendía perfectamente que no podía haber una dicotomía entre lo nacional y lo social, otro sector que empezaba a decir, che, pero este Perón es comunista, pero mirá, se está reuniendo con este que es anarquista, ah, mirá, se está reuniendo con este que es socialista, ¿verdad? Y empezaron a rasgarse la vestidura. Esta no es la revolución que queremos, sí, es la revolución, Dios y patria, pero el pueblo, olvídate del pueblo, ¿no es así? Sectores que se transformaron en enemigos de Perón, sobre todo cuando Perón siguió avanzando como ministro de guerra, como vicepresidente de la Nación, y fueron esos sectores que incluso algunos de esos de manera protagónica acompañaron en la formación del GO, la que incluso por indicación de la Embajada de Estados Unidos lo terminaron encarcelando a Perón, lo terminaron mandando a Martín García para sacárselo de encima, ¿verdad? Porque uno le decían nazi y otros le decían comunista. ¿Se dan cuenta? Y bueno, finalmente, esos sectores que precisamente habían estado con tan profunda desconfianza, gente acostumbrada a que la embromaran, acostumbrada a ser explotada, esa gente fue la que salió a defender a Perón. Sí, ese sector leal del GO, pero sobre todo los hombres y las mujeres del trabajo, los que hicieron el 17 de octubre. Y cuando Perón se presenta como candidato a presidente de la Nación, ya esa cosa que algunos no creen, que la sinarquía no existe y todo ese tipo de cuestiones, quedó muy claro, y sobre todo quedó claro en ese famoso acto en el Luna Park, donde estaban las fotos de Roosevelt, de Churchill, de Stalin, ¿verdad?, contra el nazifascismo, y estaban desde los comunistas hasta los radicales, más todos los antiperonistas, más todos el sector traidor incluso de ese sector militar, enfrentando a Perón, que en ese momento había producido la unión entre el Partido Laborista y un sector del radicalismo. Y finalmente, en 1946, el 24 de febrero, triunfa el peronismo. 9 años de gobierno de un país que no producía ni los alfileres de las costureras, y que en 1955 tenía industria mediana, pesada, liviana, industria nuclear, había producido los pulquis, los prolegómenos de la industria nuclear, y que tenía cero de deuda externa. Un país que se había liberado en 9 años. Entonces yo pregunto, ¿quién tenía razón en esos prolegómenos, en esas conversaciones, en ese nacimiento del peronismo, de no preguntar de dónde venís, sino a dónde querés ir, y plantear un norte y una doctrina? ¿Quién tenía razón? ¿Aquellos que se rasgaban las vestiduras, los que querían ser más papistas que el Papa? ¿Verdad? ¿Aquellos que defendían un nacionalismo sectario, gorila, excluyente, antipopular? ¿O el hombre que levantó la tercera posición ante el mundo? El hombre que se enfrentó a las potencias triunfantes en la Segunda Guerra. El hombre al cual Winston Churchill, cuando fue derrocado, dijo que para Inglaterra ese derrocamiento de Perón era una victoria tan grande como la Segunda Guerra. Y esto yo no lo quiero decir en términos comparativos, lo quiero decir simplemente como un soldado del movimiento nacional. Hoy en la Argentina tenemos una crisis de autoridad y de representación, que es la crisis más profunda que tiene nuestro país, a través de la cual se ha producido además todo este emergente de la crisis sanitaria, de la crisis económica,
de la crisis social, de la crisis de seguridad, pero todo nace de varias décadas infames, de una casta política que no nos representa, ¿verdad? Y donde los encuadramientos políticos han quedado completamente desarticulados, ¿verdad? Por eso nosotros decimos del Frente Patriota que nosotros no estamos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro de este sistema de corrupción. Estamos enfrente, absolutamente enfrentados con este sistema, en lo que nosotros denominamos una cuarta posición. Una cuarta posición que yo lancé públicamente en 2008 y que no tiene nada que ver con esta del ruso que largó con esta cuarta teoría en el 2009. Siempre lo aclaro porque nunca nos falta algún estúpido que quiera mezclar las cosas. Donde no inventamos la pólvora, donde simplemente tomamos esa herencia del proyecto nacional y la estamos planteando para el siglo XXI. Entonces el Frente Patriota, a ver, nosotros no estamos planteando ninguna revolución, no estamos planteando ningún golpe de Estado. Nosotros queremos acceder al poder a través del voto popular. ¿Y cómo se llega al poder a través del voto popular? Bueno, a través de las elecciones, a través de las urnas. Entonces yo les pregunto, y se los pregunto a nivel de camaradería, al nacionalismo argentino. El nacionalismo argentino tiene excelentes cuadros. El nacionalismo argentino tiene gente realmente muy valiosa. Pero todos sabemos muy bien que el nacionalismo argentino es una minoría de minorías. El nacionalismo argentino no tiene ningún tipo de peso electoral. Y esa es la verdad. Yo soy una persona que vengo en mis orígenes del peronismo, que estuve entre los fundadores o refundadores de la UES, de la Juventud, que en un momento determinado, habiendo trabajado con el padre Mujica, y pobre padre Mujica, que le costó después la vida, también cuando tomó plena conciencia de ello, que yo no tuve problema en decirlo, que empecé trabajando en la tendencia. Me fui el 20 de junio del 73 cuando vi que estos sinvergüenzas en realidad querían asesinar a Perón y estuve entre los que echamos a los montoneros el 1 de mayo del 74 de la Plaza de Mayo, ¿verdad? ¿Y cuándo me fui del peronismo? Me fui después de, viniendo de ser secretario general de la Juventud Peronista en Capital, el 80-81, de prácticamente participar dentro del núcleo que llevaba adelante la campaña del doctor Menem y con un ofrecimiento de un cargo dentro del Ministerio de Interior. Me fui cuando Menem nos traicionó. Cuando Menem, el mismo día donde él daba la conferencia de su triunfo, dijo exactamente todo lo contrario de lo que había prometido. Y muchos de mis compañeros y de mis camaradas, que incluso al día de hoy son funcionarios, se quedaron. Y le voy a decir por qué no me fui. ¿Por qué no me fui de manera inmediata? Nosotros teníamos un periódico que se llamaba Alerta Nacional, y yo en la tapa de Alerta Nacional puse la traición de Menem y ponía lo que decía Perón de Bungibor, de Rojas, de Alzogaraito, y lo que estaba haciendo Menem. Y les voy a contar algo que nunca conté. Y me tocó irlo a visitar con los hermanos Di Napoli al coronel Zaineldin en su último día de prisión ahí en el regimiento de granaderos, del regimiento de Palermo. Y debo decirlo, y no es una crítica, simplemente estoy hablando de un hecho histórico, cuando el coronel vio la tapa de Alerta y dice, pero Biondini, nosotros siempre los nacionalistas, petardistas, alarmistas, etcétera, etcétera. Y yo me quedé sorprendido, lo miré y le digo, ¿pero por qué me lo dice, coronel? Me dice, mire, mi amigo, usted sabe que yo soy druso, Menem es sirio, etcétera, etcétera, pero yo le voy a decir, todo esto es una cosa que dura hasta diciembre, estamos hablando del año 89. Esto cambia todo. Yo tengo un pacto de caballeros con el doctor Menem, donde yo, a partir de 1990, voy a hacerme cargo de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. Y yo, que bueno, venía del peronismo, lo conocí a Menem por el 80, cuando salió con las lomitas, y bueno, tuve bastante trato con él, y bueno, mal o bien, los peronistas, conocemos a los peronistas. Yo le dije, mire, coronel, con todo respeto, no se ofenda, pero ¿sabe lo que pasa? Que para hacer un pacto de caballeros tiene que haber dos caballeros.
Y en ese pacto del cual usted me habla hay uno solo, que es usted. Ojalá que me equivoque, le digo, pero Menem lo va a traicionar. Así que por eso esperé hasta enero de 1990, y cuando lamentablemente se confirmó toda la traición, más todo lo que pasó después, elegí el día de mi cumpleaños para mandar una carta de documento pidiéndole, sabiendo que me iban a echar al diablo y que se iba a armar todo el lío que se armó, con Coras, con Manzano, con toda esa escoria, una carta de documento pidiéndole, como dirigente peronista y como militante justicialista, que salió en todos los diarios, el Tribunal de Disciplina al entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, y ahí me fui del PJ. ¿Quién puede pensar que yo, siendo joven, con 34 años, con un ofrecimiento en el cargo del Ministerio Interior, y habiéndome ido, lamentablemente, de esa cáscara vacía que traicionó la doctrina de Perón, hoy yo pretendería refundar el PJ en el Frente Patriota, a los 65 años? Hay que ser muy estúpido para pensar en eso. Lo que está ocurriendo es que cuando yo me fui del PJ, y naturalmente no estoy haciendo ningún juicio de valor, muchos compañeros no me saludaron más, muchos compañeros me dijeron que estaba equivocado, muchos compañeros me dijeron que estaba loco, ¿verdad? Los mismos que después, ¿verdad?, insultaban en todas las lenguas a Carlos Menem, los mismos que después no se acordaron de su propio pasado, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy un hombre resentido. Nunca ha sido el resentimiento mi motor, sino ha sido el amor a la patria. Y también muchos se engañaron por la llamada década, que todavía algunos, yo no entiendo, y todavía dicen patriota, le llaman la década ganada. Bueno, y toda esta crisis de autoridad y de representación que ha generado que se han roto todas las estructuras. Entonces muchos han vuelto a la fuente, gracias a Dios, al peronismo de Perón, ¿verdad? Y a la verdadera esencia del nacionalismo argentino. Y esa es la hermandad que estamos gestando. Entonces nosotros a los compañeros le decimos, no vamos a ser policía de pensamiento y ver de dónde vienen, porque como dicen los evangelios, ¿verdad?, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Y hay muchos que están viendo la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. ¿Qué me vienen a correr a mí con que la foto en tal lado, mirá, este está con fulano y que está con mengano? ¿Y cuál es el problema? A mí también, todavía al día de hoy, sobre todo a la tilinguería liberal, que me sacan reportajes hace 30 años con Grondona y me que sacan la fotito por acá, la fotito por allá, ¿verdad? Pero ¿saben lo que pasa? Esa gente no entra acá por una rosca electoral. Primer planteo, como dije, somos pro vida, hay una sola posición nacional, la defensa del primer derecho humano, que es la vida. Las propuestas, 10 propuestas, que ahora las hemos ampliado incluso, permítame mostrarle, que de esto se han hecho más de un millón de ejemplares que se están distribuyendo en toda la provincia de Buenos Aires. Nuestras propuestas, acá para los 2 primeros principios de la conducción, es que para que haya unidad de acción tiene que haber unidad de concepción. Después te viene la continuidad en el esfuerzo y el resto de los principios. Entonces yo recibo a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en pie de igualdad y con los brazos abiertos, ¿verdad? Y esos compañeros y compañeras son las que hoy están militando en todos los barrios, no que el nacionalismo no ha entrado, sino que yo diría que muchos nacionalistas ni siquiera saben que existían. Y especialmente en la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos trabajando en los 135 distritos, con organizaciones políticas, sociales, gremiales, con movimientos populares, todos unidos con el Frente Patriota, pero unidos con el Frente Patriota que por un puestito, por una rosca electoral, no, señores, primero por una unidad de concepción. Y estar de acuerdo con las 16 propuestas no es moco de pavo, ¿eh? Y les voy a decir, y perdónenme que haga una referencia personal, tampoco es moco de pavo sacarse una foto al lado de Biondini. Venir a una de nuestras oficinas y decir, sí, yo me uno al Frente Patriota. Y si no, pregúntenle a Ricardo Iorio, a nuestro querido Ricardo Iorio. Al gran Ricardo Iorio, al cual lo bajaron de un recital solamente por haberse sacado una foto conmigo. Todos ustedes y muchos nacionalistas no se animan a sacarse una foto conmigo. Entonces, ¿cómo yo no voy a recibir con los brazos abiertos a compañeras y compañeras con verdaderos ovarios y cojones
que hoy se unen al Frente Patriota y dicen, sí, yo estoy con Biondini, yo estoy con el Frente Patriota, y me saco una foto al lado de él y voy a trabajar. Y están trabajando en los barrios humildes, están trabajando en los merenderos, en los comedores, están sosteniendo nuestras banderas, están saliendo a la madrugada mientras algunos tiringos solamente hablan por las redes para pegar nuestros afiches, para difundir nuestras propuestas, y yo estoy orgulloso de ellos y yo los banco. Nuestro movimiento no tiene ningún infiltrado. Los infiltrados son los que fueron expulsados de nuestro movimiento. Nuestro movimiento está enfrentado a los peores enemigos de la Argentina y del mundo. Y esta unidad histórica en el Frente Patriota, entre el nacionalismo argentino y el peronismo de Perón, estoy seguro, más allá de mi destino personal, que va a terminar cambiando la historia argentina. Porque es una nueva etapa, es la semilla de una nueva etapa del movimiento nacional. Tal vez muchos no lo entiendan ahora, pero nosotros no tenemos doble discurso, ¿eh? Nosotros no tenemos doble discurso. Nosotros a la embajada británica vamos a pedir la expulsión del embajador británico y a quemar la bandera inglesa. No a comer locro con el embajador británico. Nosotros no tenemos doble discurso. En absoluto tenemos doble discurso. Nosotros enfrentamos cara a cara al sionismo internacional. No nos hacemos amigos de los sionistas. No tenemos ningún problema con la comunidad judía. Pero el sionismo internacional es una doctrina racista y genocida. Nosotros condenamos a la masonería. Nosotros enfrentamos a la masonería. Enfrentamos al liberalismo y enfrentamos al marxismo. Hoy el Frente Patriota no es ya un partido político, es un movimiento revolucionario en marcha. Es el movimiento destinado a cambiar la historia argentina. Y me nefrega los que de un lado o del otro, desde la tiringuería de izquierda, desde el cipallaje K, o aún de la imbecilidad de algún sector llamado nacionalista, estén en contra de nosotros. Gracias a Dios que están en contra de nosotros. Alguna vez Roma surgió de una idea, no de una idea pequeña, mezquina, de un maxi kiosco, de una idea grandiosa. No importa si nosotros la vamos a ver. La idea que genera y que motoriza el Frente Patriota es una idea extraordinaria. Es una idea de que el fénix de la gran Argentina vuelve a emerger. No somos aves de corral, somos el cóndor de los Andes. Somos el águila que también flamea en la ciudad de Buenos Aires. Somos una nación líder. Somos los herederos del virreinato del Río de la Plata. Somos una nación destinada a conducir incluso la historia de este continente, en hermandad, pero destinada. Y también somos una nación solidaria. Por eso de ninguna manera, más allá de algunos títulos haciéndose los graciosos, yo puedo admitir, mucho menos como un hombre nacionalista, como un hombre del peronismo, escuchar al actual presidente decir algo que todos sabemos. A ver, por un lado, que venimos de los barcos. Sí, venimos de los barcos, pero también acá ha habido una fusión entre los que venimos de los barcos y nuestros pueblos originarios. Está bien. Desde el puerto de Génova vinieron los Biondini, y Santiago García Martínez, mi abuelo, llegó en 1912 al puerto de Ciado, ¿verdad? Sabemos que venimos de los barcos, pero venimos con humildad de los barcos. Venimos como los herederos de un país que nos permitió precisamente darnos aquellos que otros países y que otras regiones no nos daban, ¿verdad? Pero también con respeto a nuestros hermanos. ¿Cómo todavía yo puedo escuchar a algunos nacionalistas que hasta lo defienden, Alberto Fernández, y mirá la genialidad que hizo? Porque todavía estos, además, no sé, racistas de cartón. Decir que Brasil, heredero de un imperio como el portugués, y reitero, hasta un enemigo en muchos aspectos hasta histórico de la Argentina, con sus baitantes, pero con una geopolítica extraordinaria, viene de la selva.
Decir que México, donde se produjo la primera colonización española, de una cultura extraordinaria, con universidades como Guadalajara, decir, minimizar todo. Por supuesto que en la Argentina es un crisol de razas y hay un componente de pueblos aborígenes y de pueblos europeos, y puede ser que haya un porcentaje muy grande de sangre europea en nuestra Argentina. Pero ¿qué clase de pensamiento doctrinario es ese de un presidente que además se jacta de ser presidente del PJ? ¿Y se imaginan si viviera Perón, a un tarado así como presidente, el PJ Perón, que planteaba la unidad de Latinoamérica, la unidad de Iberoamérica, la unidad continental? Un tipo que destruye pero las mínimas normas de la convivencia y de la democracia. Bueno, nosotros pensamos eso. Hay una agencia, Panam, no sé, una agencia internacional, mirá, los neonazis, pero ¿por qué no se dejen de embromar con eso? Nosotros somos nacionalistas argentinos, ¿verdad? Y los sectarios, los racistas, los excluyentes son ustedes. Yo tuve el honor de acampar junto a los COM en Plaza de Mayo. Yo tuve el honor de ser acompañado en mis marchas por el último cacique Tehuelche. Nosotros creemos en esa Argentina, y al que no le guste que se embrome. Menefrega el nacionalismo de élite. Esto es Argentina. Esto no es ni Italia, ni Japón, ni Alemania. Esto es Argentina. Y nosotros somos argentinos. Y la revolución que nosotros estamos planteando es una revolución argentina. Y salvando la distancia, si a mí como a Perón, toda esta tilinguería que hoy no cantará la marsellesa, pero poco le falta, me califican de las formas que se le canten, porque un día soy nazi y otro día soy comunista, ¿verdad? ¿Saben lo que no entienden? Que ha llegado el tiempo de Argentina para los argentinos, que ha llegado nuestra hora, que ha llegado esa hora de la Argentina subterránea, de la Argentina profunda, de la que hablaba Scalabrini Ortiz, que se hartó de todos ustedes, se hartó de los periodistas del sistema, se hartó de los políticos del sistema, se hartó de los partidos del sistema. Y nos estamos organizando a nuestra forma, con los ciudadanos comunes, con los hombres y mujeres grises de la patria. Y no venimos por una elección, venimos por el cambio profundo y revolucionario de la Argentina. Y venimos también por la cabeza de ustedes, porque ustedes van a terminar presos. Porque ustedes van a pagar el mal que le hicieron en la Argentina. Porque ustedes también van a ser juzgados por genocidas bajo la figura de lesa humanidad por el crimen que han hecho del aborto. Venimos por todos ustedes. Entonces está bien que me censuren. Está bien que hagan lo que tienen que hacer, porque los enemigos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero por favor, que del lado nacional no digan más estupideces. Nosotros, nuestras acciones, las refrendamos con nuestros hechos. En septiembre, en la madre de todas las batallas, que va a ser la provincia de Buenos Aires, y se los comento ahora que nadie nos escucha. No solamente el Frente Patriota va a superar las primarias, sino vamos a tener nuestro primer bloque de legisladores y van a ver el escándalo que se va a armar. Y vamos a tener un 21 porque vamos a tener un 23. Y para muchos que nos escuchan hoy con fe, pero también para muchos que nos escuchan con escepticismo, yo les digo, y guarden esto hoy, que en 2023 vamos a estar festejando con nuestras banderas y con nuestros estandartes flameando sobre la Casa de Gobierno, porque ese es nuestro destino, liberar la patria. Dios con nosotros. ¡Viva Argentina!